Bienvenidos a Análisis PM, hoy con Carlos Pañi. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Juan, ¿cómo estás? ¿El año arrancó bien? Sí, muy bien. ¿Con trabajo? Sí, Con mucho trabajo y descanso mezclados. Muy bien. Muy bien, fantástico. Bueno, hoy en tu columna hace referencia al vínculo Carrió-Macri. Vos decís una cosa, vos decís que la relación está un poco tensa. No es tensa la palabra exactamente. No, yo creo que hay una agenda de Carrió Sí. que no coincide plenamente con las prioridades aparentemente de Macri. Hay muchos temas que se podrían enumerar, declaraciones que ella ha hecho a lo largo del año, etc. Y Carrió sacó un tuit, un poco respuesta. Sacó un comunicado, y un comunicado bastante largo, sí, acompañado por un tuit, sí, aclarando que ella no tiene desinteligencia alguna con Macri. Y que ella va a estar donde necesite que esté el gobierno y cambiemos. Así es. Bueno, lo primero que hay que observar, me parece, es que la declaración de Carrió muestra un costado muy interesante de Macri, paradójicamente, no de Carrió. Yo creo que desde que Carrió se integró a la política, en el año 1993, sí, fines del 93, comienzos del 94, cuando Alfonsín la fue a buscar al Chaco para convertirla o postularla como constituyente por la provincia de Chaco, nunca, me parece, hemos visto una declaración tan orgánica, de adhesión tan explícita de Carrió a un proyecto político. No lo logró Alfonsín con ella, no lo logró De la Rúa. Digamos, los distintos líderes que han tenido los movimientos o las expresiones no peronistas que incluyeron a Carrió no lograron esto que logró Macri hoy, lo cual implica que el que aparentemente es el menos político de todos logró un gesto de Carrió que sus antecesores o sus precursores no habían conseguido, que es una adhesión explícita de Carrió a un oficialismo y una adhesión aparentemente absoluta, según ella dice, no hay ninguna desinteligencia, dice al liderazgo de Macri. Ahí está el texto. Relación excelente con todo el gobierno. Bueno, yo subrayaría con Macri, después con todo el gobierno habrá que ver, ¿no? No sé cuál es la relación de Carrió, por ejemplo, con el vicecanciller Pedro Villagra, que fue enviado a la Cancillería la semana pasada para defender las cuestiones de Malvinas y que lo pusieron a la parrilla. Lo puso a la parrilla Carrió porque ella cree que la política exterior debe estar formulada por el Parlamento sin que lo defienda nadie de Cambiemos. Digamos, puede haber distintos tipos de cortocircuitos, no tiene ningún problema con gente del gobierno, pero hay una denuncia penal contra el ministro de Energía por incompatibilidades en el área de energía, con cuestiones de ética. Digamos, yo creo que ella está tratando de decir algo que va más hacia adelante que hacia el pasado, que es, si alguien se hace la ilusión de que por las diferencias que tengo con Cambiemos o dentro de Cambiemos, o por el nivel de desinteligencia que puede haber entre la agenda del gobierno con mi agenda, acordate que ella siempre dijo que este no es un gobierno de coalición, que es un gobierno de Macri sostenido en una coalición parlamentaria. Digamos, quienes se hagan una ilusión de que las distintas diferencias que puede haber en distintos planos van a producir una ruptura electoral el año que viene, o este año, sí, no el año que viene, este año, todavía estamos programados con el calendario anterior, yo les garantizo que eso no va a ocurrir. Es decir, yo me voy a integrar a la oferta electoral de Cambiemos y no voy a producir una secesión. Me parece que el mensaje de fondo es ese, es electoral. Claro. Y nos indica algo muy interesante respecto de la coalición Cambiemos. Yo creo que es muy evidente que la agenda de Macri, los temas en los que pone énfasis Macri, no incluyen a todo Cambiemos. Que Carrió, por ejemplo, tiene una agenda judicial muy distinta a la del gobierno, o que va por delante de la agenda del gobierno. Se cargó a varios ya. Al primero que se cargó es Angelici, que dijo, no quiero que me sigan agrediendo más. Me corro. O me corro. Ahora ha puesto a Lorenzetti muy en la mira. Las acusaciones contra Lorenzetti son gravísimas. Lo acusa de un homicidio doloso prácticamente y que no puede ser investigado porque le temen. Sí. Y lo acusa de estar vinculado
a una cooperativa que descontaba cheques y hacía lavado de dinero con fondos de la AFA. Digamos, dos acusaciones muy serias del presidente de la Corte. Ahí es donde se produjo el distanciamiento de Macri. Digamos, es muy probable que la agenda de Cambiemos no incluya, o que la agenda de Macri no incluya del todo la agenda de Carrió y que ahí haya una tensión. Pero parece que hubiera algo que es más poderoso que esto en el diseño general del oficialismo. Y es que ni Macri puede estar sin Carrió, porque Carrió le da un sello de autoridad o de legitimidad ética al gobierno de Macri que probablemente Macri no obtiene de su agenda tecnocrática, de sus prioridades que son más bien materiales, son las de un ingeniero que cree que está llamado a resolver el problema del transporte, a resolver el problema de los puertos, a resolver el problema de la energía, de la competitividad, etc. No esa otra agenda más difusa, de carácter simbólico, institucional, ético. Acordate que cuando apareció lo de Panama Papers, la que le dio el sello, el certificado de buena conducta a Macri en un programa de televisión de altísimo rating fue Carrió. Bueno, este es el lugar que Carrió ocupa en la cabeza de Macri y aparentemente Macri no se quiere desprender de eso. Y probablemente tampoco Carrió tendría demasiado destino separada de Cambiemos. Creo que este factor electoral es muy importante como factor, como pegamento. Y que hay otro factor que tiene que ver con la coalición, tiene que ver con las relaciones entre Carrió y Macri, de los radicales con Macri, tiene que ver con la identidad de Cambiemos, tiene que ver con el factor, cuál es el factor de cohesión de esa coalición. Y es que todavía Cristina Kirchner sigue siendo competitiva. Y en la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner puede tener 25% de los votos y una imagen en el conurbano del 45%. Mientras Cristina Kirchner siga dando vueltas por la provincia de Buenos Aires o por tribunales, en cualquiera de los dos lados, Cambiemos va a ser una coalición con cierto grado de cohesión porque es una coalición que se constituyó contra Cristina Kirchner y cuya base electoral también está agregada a partir de ese factor. No hay que olvidarse de que Macri no ganó la primera vuelta, ganó la segunda. Y en la segunda vuelta él logra conquistar una cantidad de públicos que le eran ajenos porque era más predominante el rechazo al kirchnerismo que la adhesión a Macri. Y esto, que tiene que ver con la física general electoral, también se reproduce como una especie de reducción a escala dentro de las relaciones de la coalición. Entonces creo que también mientras esté Cristina, Carrió va a estar pegada a Macri, más allá de las diferencias muy importantes que tienen, sobre todo en materia institucional, porque no es gratis que una de las fundadoras de la coalición, ella dice Cambiemos es una criatura mía, lo inventé yo, una de las tres líderes más importantes de este oficialismo, junto con Sanz y con Macri, diga que el presidente de la Corte es casi un delincuente y que el presidente de esa coalición o el líder de esa coalición y líder del gobierno diga estas son cosas personales de Carrió que tendrá que demostrar en la justicia. Digamos, una diferencia casi inocultable, más allá de que haya o no desinteligencias, como ella dice en su comunicado. Pero pareciera que hay factores electorales y políticos que hacen que estas divergencias tan importantes queden disimuladas o mal disimuladas. Bien, es un capítulo que vamos a ver desarrollarse a lo largo del año, ¿no? Bueno, yo creo que estamos ante un problema importante desde el punto de vista institucional y político. Si Carrió va a ser candidata, como todo indica que va a ser en la provincia de Buenos Aires, ahí habrá que ver cómo se integra ese oficialismo, qué geometría tiene el oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Es una pregunta de primera magnitud. ¿Cómo hace Carrió, por ejemplo, para convivir con Mario Isi, con Alejandro Granados o con Aldo Rico, que fueron llevados de la mano de Duhalde a armar listas territoriales en favor de María Eugenia Vidal? Habrá que ver cómo se integra a ese mundo. Ella llegó a tribunales diciendo que Duhalde era un narcotraficante. Esto es un problema. Para mí es un problema secundario. El problema más importante es que muy probablemente, si uno mira el argumento de Carrió, Lorenzetti va a ser un tema de campaña. Digamos, la campaña bonaerense, o porteña si termina siendo candidata en la ciudad de Buenos Aires, de Carrió, me cuesta imaginar que Lorenzetti no va a ser un tema de esa campaña. ¿Pero por qué un tema de campaña si Lorenzetti no es candidato? No, porque va a ser tematizado por ella. Porque una de las razones por las que ella le va a ofrecer a su electorado una regeneración institucional es el desplazamiento de Lorenzetti y el juicio a Lorenzetti, que ella lo tiene pedido en la Cámara de Diputados, el juicio político. Digamos, estamos ante un problema que Lorenzetti advierte con total claridad. Él no querrá meterse en la política, supongamos, pero Carrió lo está arrastrando a ser un
tema, un tópico de una campaña electoral probablemente agresiva. Bueno, esto es un tema a resolver durante el año y yo creo que Macri lo advierte con toda claridad y dice, yo no puedo llevar la polémica electoral o la discusión política a poner en tela de juicio una relación que empezó pésima, pero que al cabo de un año terminó siendo no óptima, ni siquiera buena, pero casi la mejor posible de Macri con la Corte a través de Lorenzetti. Esto es lo que pasó este año también en relación entre el Poder Ejecutivo y la Justicia. Finalmente, Macri postula a Rosati y a Rosenkrantz para limitar a Lorenzetti por aquel fallo donde le devuelve el 15% de la coparticipación a 3 provincias, sí. Y termina siendo Lorenzetti el hombre, no te diría más confiable para Macri dentro de la Corte, pero en el fondo con el que mejor se entiende y el más pragmático para resolver determinados problemas políticos. Bueno, esta es la trama frente a la que estamos en este comienzo de año, donde se cruzan las relaciones internas de Cambiemos, la prédica electoral, el proselitismo y las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la Corte. O sea, tenemos mucho para mirar. Mucho para mirar. Hacemos un breve corte. Ya seguimos con Carlos Pañi en Análisis PM con el resto de los personajes políticos del año. Seguimos en Análisis PM con Carlos Pañi. Ahora sigue la Agenda 2017 que ya vamos a adelantar. ¿Qué vas a adelantar? Yo creo que tenemos que ver 2 o 3 temas. Por supuesto, yo tenía un amigo que decía, odio hacer pronósticos, sobre todo cuando están referidos al futuro. Claro. Sí. Pero hay determinados procesos en curso que me parece que van a estar dominando el año más allá de cuál sea el escenario. Digamos, hay zonas problemáticas que van a seguir siendo problemáticas y que nos un poco modelan lo que va a venir. Después viene lo inesperado, que cambia todo. Pero por ahora, con los datos que tenemos a la vista, me gustaría que veamos 3 cuestiones que a mi juicio ya están dominando la escena y la van a seguir dominando a lo largo del año 17 que estamos comenzando. Bien, vamos a ver el primer tema para esta Agenda 2017. Ahí tenemos a Trump. ¿Por qué la balanza electoral? Es un poco metafórico esto, es bastante metafórico. ¿Trump qué quiere decir? Trump no es Trump, es el mundo que se está configurando alrededor de Trump, que es un rumbo donde el dinero es más caro. Es decir, lo que termina con Trump, por un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, es la era donde el dinero te lo regalaban. Técnicamente, la era donde la Fed ponía una tasa de interés bajísima, donde había lugares donde tenías que pagar para que te tengan el dinero en los bancos. Sí. Es decir, en vez de remunerarte a vos, tenías que remunerar vos al banco. Ahora esto cambió. La Argentina tiene una estrategia central, el gobierno de Macri tiene una estrategia central. Gradualismo. Gradualismo, ¿qué significa? Endeudamiento. Hay que mirar las cosas que está diciendo Toto Caputo en las últimas apariciones que hizo cuando se presentó con Duhovne. Hoy, digamos, está diciendo, vamos por más endeudamiento. Con dinero más caro, con un mercado más cerrado. Los que te prestan te van a decir, a ver, está bien, me pongo más exigente, porque ahora tengo otras opciones para poner mi dinero. Puedo ir a los bonos del Tesoro. Entonces, a ver, mostrame bien cuál va a ser tu política fiscal. Mostrame bien en qué vas a gastar. ¿Vas a seguir gastando medio a ciegas, que le das plata a los sindicalistas, a los gobernadores, a los piqueteros? ¿O vas a tener otra disciplina fiscal? Por eso, Duhovne cuando aparece, primeras declaraciones, dice, vamos a mirar muy finito el nivel de gasto que tenemos. Ponemos a salvo los recursos sociales, pero todo lo que no es gasto social lo vamos a estar mirando con lupa. Contra este plato de la balanza, que es un mundo Trump más exigente y un gobierno que tiene que ser más riguroso con el gasto, tenemos el otro plato. Electoral. Es un año electoral, donde piden los gobernadores, donde piden los sindicalistas, donde piden los piqueteros y donde pide un actor principal, la provincia de Buenos Aires. Porque Macri gana o pierde en la provincia de Buenos Aires. Esa elección tan azarosa, tan misteriosa, tan rara, que fue la elección de Vidal contra Aníbal Fernández, la gente quiera que vuelva a hacer el truco, a ver si le sale. Que vuelva a dar la vuelta en el Cirque du Soleil, en el trapecio, a ver si logra agarrar el otro trapecio. Eso es el año que viene. Si esto tiene consistencia o no. Y eso se va a medir en la provincia de Buenos Aires. Macri, con bastante razón, le va a dar a Vidal 25.000 millones de pesos adicionales
para reponer fondos perdidos del fondo del conurbano. Hay que ver qué hacen los gobernadores frente a ese gesto. Claro. El plan de obra Para pública... patalear. Y van a decir, ¿y por qué a mí no? No, porque vos no tenés la discriminación que sufre la provincia de Buenos Aires. Argumentos técnicos. Acá lo que hay es una cuestión política. Detrás de esos 25.000 millones de pesos está el triunfo o no de Macri frente al peronismo. Y el peronismo lo va a interpretar también como una especie de avasallamiento, aunque no tengan razón. Macri acaba de echar a Daniel Chaín, que era un hombre de su riñón, obras públicas. Bueno, ¿por qué? Porque se demoró en la obra pública, que va a ser otra de las grandes estrellas del año para ganar en la provincia de Buenos Aires. Si caminás por el conurbano, cuídate porque te van a faltar. Sí. Se han propuesto cubrir 500 kilómetros de asfalto en todo el conurbano en los próximos 3 años, que sería hacer una especie de ruta 2 que terminaría con las calles de tierra en el conurbano. Estamos hablando de una ensoñación que habrá que ver si se logra, pero esos son los números que tiene la jefatura de gabinete. ¿Para qué? Para ganar la provincia de Buenos Aires. Es gasto contra Trump. Este es un problema. Bien. Segundo problema. Sí. En Cambiemos. ¿Cómo se arma el rompecabezas de Cambiemos? Que un poco hablamos hoy de esto cuando hablamos de las relaciones entre Macri y Carrió. Pero es un tema más complejo que Macri debe resolver. Por eso acá nuestros productores y gráficos le han puesto un signo de interrogación al presidente en la cabeza. ¿Dónde va a estar Carrió? ¿Va a ser candidata a diputado en la provincia de Buenos Aires? Hoy es lo más probable, según ella ha hablado con sus amigos. ¿Convive Carrió, candidata a diputado en una lista de Cambiemos, con Jorge Macri, candidato a senador? No. Ella ha dicho que Jorge Macri, junto con Massa y Gustavo Pose también es de Cambiemos, son cómplices de una mafia judicial de la zona norte de la provincia de Buenos Aires asociada al narcotráfico. Bueno, ¿cómo hacemos para armar esa parte del rompecabezas? ¿Por qué Vidal con Dualde con un muñeco? Es enternecedora la imagen de un Sí. Dualde guiando a Vidal, porque Vidal ha advertido, bien o mal, que necesita un tramo de peronismo. Y hay peronistas súper entrenados en ofrecerle negocios políticos a gobernadores del no peronismo o a dirigentes del no peronismo, que se han ofrecido en auxilio de Vidal. ¿Para qué? Para armar listas cortas en cada distrito. Listas como si fueran de partidos vecinales. Sí. Illy, Rico, Granados y otros peronistas que van a ir apareciendo, que le dicen: nosotros armamos una lista de concejales, el resto ponelo vos, María Eugenia. La foto es contaminante. El otro día verla a Vidal con Dualde, Chiche Dualde, Illy, Rico y Granados es como un viaje al pasado sin escalas. Sí. Cambiemos, no sé si esa foto es Cambiemos, pero Vidal tiene un nivel de popularidad y una intención de voto, aunque no vaya a ir a las elecciones, tan altos que se puede dar todos los lujos. Como se daban los lujos los Kirchner con las hojas $600 cuando hacían mala praxis económica. Es más o menos lo mismo. En un caso es simbólico, en el otro caso es crematístico, plata. Pero la relación de Vidal con el peronismo plantea todo un problema. ¿Por qué? Y porque si Dualde y esos peronistas le ofrecen ese negocio político a Vidal y Vidal acepta, y algún lugar en la lista de diputados van a pedir. Y los radicales dicen: somos pocos, no hay tantos lugares, y a nosotros que nos van a dar menos. Y algunos peronistas que ya están en Cambiemos, como Monzó y todos sus amigos bonaerenses, también dicen: a ver, hay nuevos invitados a la mesa, ¿cuántos platos hay? ¿Cuántas posiciones hay en esta mesa? A ver si todavía nosotros quedamos rezagados frente a los nuevos amigos de Vidal. Capital es otro, esto es Sanz. Sí, esto es Sanz. Todo esto que te acabo de decir es Sanz. Da para mucho, pero es una muestra del 2017. Nos queda Lustó. Lustó y Sanz, sí. Sanz te lo ¿Lo dejás resumiría en ahí? el problema anterior de lo que están pensando los radicales. Bien. Que se van a reunir en febrero en Córdoba para plantear este problema. Queremos, el planteo de los radicales es filosófico, Sí. metafísico. Queremos llevarnos la misma cantidad de diputados que exponemos, punto. Ese es el programa. Lustó ya Vamos avisó a que Lustó. vuelve. Ya avisó que vuelve. Bueno, si vuelve, vuelve para competir. Sí, Probablemente como qué, como candidato a diputado por la capital, sí. como candidato a diputado local. Dos preguntas. Larreta y Macri, estamos hablando del distrito de Macri, el anillaco de Macri, el cafayate de Macri, el calafate de Macri. Sí.
¿Van a desdoblar la elección? ¿Va a haber una elección municipal y otra elección nacional o van a ser juntas? Clave para elegir, para decidir cualquier estrategia. Segunda pregunta. ¿Lustó va a competir como una parte de Cambiemos dentro del mismo oficialismo? Larreta dice, en la capital no hay Cambiemos. O sea que si quiere armarse, que se arme como algo opositor al gobierno y que defina que es opositor. Es una pregunta interesante, es un planteo interesante en el mediano plazo y en el corto plazo. ¿Cuánto más va a durar Lustó como embajador en Washington si empieza a decir que vuelve? O lo vemos a Lustó superpuesto a la imagen de Prat Guy. No se dejó coordinar. Tercer problema. Son del equipo si les gusta el equipo. Exactamente. No están fuera del equipo. Había una frase de Alfonso Guerra, Sí. líder del socialismo español en la época de Felipe González. El que se mueve no sale en la foto. Claro. Hoy define Ese es perfectamente perfecto. el problema Cambiemos. Vamos al tercer problema. Lo tercero que vamos a ver. Un partido de ajedrez en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo decide no segregarse y reunificarse. Estos dos intendentes, que son Insaurralde y Catopodis, este dirigente del peronismo kirchnerista o ex kirchnerista, no sabemos nunca cuál es el tránsito, qué velocidad tiene, que es Randazzo, y el chino Navarro del movimiento Evita, prefieren ir a una interna contra Cristina y Scioli que aliarse a Massa. Quiere decir que Massa, que tenía derecho a pensar que el peronismo descabezado, sin líder de la provincia de Buenos Aires, se le iba a plegar, ahora está mirando con un signo de interrogación en la cabeza, ¿cómo es esto? ¿Qué quiere decir este partido de ajedrez? Que va a haber una interna en agosto de este año entre el kirchnerismo de Cristina o el kirchnerismo puro y el ex kirchnerismo. Esta gente que ves a la derecha jugando con las blancas se va a plantear como la renovación del peronismo. Si hay un movimiento de renovación del peronismo en muchas intendencias, con gran movilización, con una gran interna, con mucha visibilidad, ¿qué papel le queda a Massa? El votante peronista de Massa, ¿en nombre de qué va a seguir con Massa y no va a ir a esta interna? ¿Por qué no se va a sentir tan convocado por esos intendentes como por Massa? Si todos estuvimos con Cristina y todos hemos abandonado a Cristina. Bueno, ¿qué pasa si Massa se adelgaza? ¿Cuánto voto no peronista puede retener Massa que no se vaya con Carrió, con Vidal? Cotiza cada vez más Stolbizer al lado de Massa si es que Massa se convierte en un candidato no peronista. ¿Puede Massa ser un candidato peronista con un peronismo muy dinamizado? ¿O Massa terminará golpeando la puerta del PJ y diciendo, me dejan entrar y en vez de 2 competimos 3? En ese escenario, la principal hipótesis de trabajo de la Casa Rosada, que es que enfrenta en Buenos Aires un peronismo dividido, habría que abolirla y pensar otra estrategia. Y esto recién empieza. Y estamos en el segundo día del año y mirá lo entretenido que está. Es lo más interesante. Gracias, Carlos. Un placer. Gracias, Juan.